Chang-kun. Y luego te da Parkinson y el estado del Parkinson. Estaba escuchando tu podcast. Oh, vaya. Algunos problemas técnicos ahí. Pero el estado de tu Parkinson ahora mismo, sí. Por lo que decías el podcast, es que mientras tomes la medicación es bastante tolerable. Sí. Bueno, vamos a llegar a eso realidad y si vas a volver aquí o no. Pero por la salud de Ozzy, es genial ver al gran hombre con tan buen aspecto realidad. Pero sé que ha sido algo enorme para vosotros como familia que Ozzy haya pasado por esta horrible situación con su espalda. El Parkinson obviamente también. Y como resultado, no ha podido hacer lo que más le gusta. Y eso es salir de gira y, ya sabes, ser una estrella de rock masiva. ¿Cómo ha sido para ti, Sharon? Como la matriarca de la familia. Pasar por estos últimos años con Ozzy así. Mucha gente puede identificarse, ya sabes, que tiene una pareja, ya sea la esposa o el marido, que no está bien. Cambia toda tu vida. Sabes, de repente vas a otra dirección y tu vida cambia tan drásticamente. Es realmente duro, especialmente los veranos, porque sabes que cada verano Ozzy trabaja y sale y hace festivales, y ya sabes. Estamos viajando por todo el mundo y durante los últimos 5 años, nuestra vida ha cambiado, ya sabes, dramáticamente. Pero por otro lado, es genial que haya tenido a Ozzy casa durante 5 años. Me está volviendo loca, pero hemos estado juntos todos los días durante 5 años. Es un momento fugaz, la caótica vida de un artista. Pero realidad, es una larga cadena de advertencias. Señales claras de la oscuridad que se cierne detrás de lo que parecía ser un matrimonio inseparable entre Sharon y Ozzy. ¿Y el que habló? Y el que habló fue nada menos que Morgan. Alguien que había estado con ambos durante muchos años. Un amigo, un observador silencioso. Lo que Morgan sabía, lo que una vez dijo, si realmente se hubiera escuchado, podría haber cambiado todo. Pero como suele ocurrir el amor, especialmente el tipo de devoción ciega reservada para un artista profundamente conflictivo como Ozzy, Sharon eligió el silencio. Y el precio que pagó fueron años de dolor, aislamiento y repetidos colapsos emocionales. Entonces, ¿qué hizo que Sharon se quedara al lado de Ozzy, desafiando toda razón? ¿Por qué ignoró todas las advertencias? Incluso cuando venían de alguien tan cercano como Morgan, el que lo presenció todo desde el principio. ¿Qué previó exactamente que el resto del mundo no pudo ver? 3 meses. Descubrí que Ozzy estaba bebiendo y consumiendo de nuevo, y fue un momento muy difícil porque Ozzy estaba grabando su álbum y lo estaba haciendo en Inglaterra. Así que volaba allí durante quizás un mes, 6 semanas. Volvía a casa durante un mes. Luego volvía, bebía cuando volvía a casa. Lo hacía, pero ya sabes, llevamos vidas tan ocupadas que todo lo que vi fue mal comportamiento. Nunca vi la bebida y estaba jugando con drogas, y simplemente todo llegó a un punto crítico. Chang 2. Pero había estado consumiendo durante 1 año y medio, y nunca lo dejé y le dije, no puedo pasar por esto otra vez. Simplemente no puedo. Y prometió que trabajaría su programa porque es como cualquier cosa. Si no trabajas tu programa vas a recaer y no iba a las reuniones. No estaba trabajando sus pasos y recayó. Pero recayó durante 1 año y medio. Pero lo aterrador para mí fue que no lo vi. Así que, ¿dónde estaba yo durante 1 año y medio? Estaba simplemente obsesionada con mi trabajo. ¿No lo vi? Así que me dio una patada el trasero. Le dio una patada el trasero. El miedo a lo que perdería, su familia, el respeto y el mes que viene cumple 1 año sobrio y trabaja su programa. Simplemente estaba realmente destrozada todos los sentidos. Simplemente me quité cada manga de cada abrigo que tengo. ¿Lo hiciste? Sí. Le dije a Ozzy, si me vuelves a hacer esto te voy a cortar el pelo o te voy a cortar toda la ropa. ¿Preferirías que te hubieran cortado todo el pelo o la ropa?
Desearía no haber hecho la estupidez que hice para querer que ocurriera alguna de esas dos cosas. Y esa es la verdad porque nunca sabes lo que has oído hasta que lo has perdido. Y pensé que había perdido a lo grande. El nuevo álbum, tienes a toda esta gente increíble como Elton John Slash y otros. Has estado pasando por todo este infierno y, sin embargo, produces este gran resultado. Sharon Osbourne nunca se ha llamado a sí misma una heroína, pero cualquiera que haya presenciado el viaje que soportó junto a Ozzy durante sus años más oscuros, entendería por qué incluso la palabra resistente a veces se queda corta al describir a una mujer como ella. Cuando Ozzy cayó la adicción, la violencia y la enfermedad mental, Sharon no era solo la esposa que trabajaba a silencio entre bastidores. Era casi el último hilo que le impedía caer al abismo. El periodo más oscuro comenzó a finales de la década de 1990 y duró hasta mediados de la década de 2000, cuando Ozzy quedó atrapado en una espiral descendente de alcohol, analgésicos y depresión tras una serie de crisis de salud. Después de un accidente de motocicleta casi paralizante 2003, Ozzy se volvió muy dependiente de tranquilizantes y medicamentos fuertes para el dolor. Estas pastillas no solo adormecían el dolor físico, sino que también embotaban lo que quedaba de su razón. Se volvió paranoico, perdía el control con frecuencia y a menudo no podía recordar lo que había hecho solo horas antes. Durante meses, vivió como una sombra, ya no escribía música, no podía actuar y estaba completamente fuera de control. Y la única persona que lo mantenía atado a la vida era Sharon. Sharon tenía que despertar a Ozzy suavemente cada mañana con un suave golpe en la puerta. Sabía que sobresaltarlo podía desencadenar un ataque de pánico. Había noches que Ozzy se quedaba congelado en la ventana, murmurando palabras incoherentes o rompía su copa de vino el suelo porque veía algo que nadie más podía ver. Muchas veces se encerraba el estudio de grabación durante horas, sin permitir que nadie entrara, repitiendo obsesivamente el mismo riff de guitarra una y otra vez. Una vez Sharon entró y lo encontró sentado el suelo, con sangre goteando de su mano. Había golpeado la pared por frustración con una grabación. Aún peores fueron los momentos que el alcohol se mezclaba con sedantes. Ozzy, esos momentos ya no era el hombre del que Sharon se había enamorado. Chunk 3. Se convertía otra persona, salvaje, desorientado, a veces terriblemente agresivo. Una entrevista posterior. Sharon reveló que había noches que tenía que cerrar la puerta del dormitorio con llave desde dentro, porque temía que pudiera perder el control y hacer algo imprudente. Pero incluso conociendo el peligro, eligió quedarse. Volviendo a ese accidente de ATV, tu finca, Inglaterra. Cuéntame lo que recuerdas de ese día. De acuerdo. Yo estaba en Los Ángeles y... Estaba trabajando allí y recibo la llamada de que Ozzy está una ambulancia camino al hospital. Lo que recuerdo cuando estábamos filmando un programa para La Cosa de la Realidad de los Osbourne, entré en mi carril. Me subí a mi quad. Bajé por un terraplén que había hecho todos los días y la moto se levantó el aire. Me golpeó. Al minuto siguiente sé que estaba en el hospital. Pero lo que pasó fue que la tripulación que estaba filmando a los Osbourne grabó algo de eso. Él se levantó de un salto. El guardia de seguridad fue hacia él. Lo levantó y lo puso la parte trasera de la moto de otra moto, la que estaba el guardia de seguridad, y lo llevó hasta la parte delantera de la casa. Los servicios de emergencia habían enviado un helicóptero para Ozzy, porque vivimos el campo, ya sabes. Tenemos como un pequeño bosque en nuestra tierra, y estaban enviando un helicóptero. Pero los guardias de seguridad lo metieron en el coche y lo llevaron al hospital, y había un helicóptero camino, y nos dijeron que lo peor que se puede hacer es mover a alguien después de un accidente como ese. Pero Ozzy no recuerda nada de eso porque estaba en estado de shock, y no estaban seguros de sus lesiones. Y luego el médico me llamó y me habló de su brazo. La arteria principal de su brazo había sido cortada, y no había flujo sanguíneo, ni oxígeno en su brazo, y estaban tratando de salvar su brazo. Y tan pronto como escuché eso, simplemente me fui, ya sabes. Simplemente no puedo. Y me subí a un avión literalmente 2 horas después.
volé a Londres. Todo el mundo Inglaterra estaba simplemente, ya sabes, tan devastado. La policía me recogió el aeropuerto. Me llevaron al hospital, ya sabes, 30 minutos y, ya sabes, todo el mundo se estaba uniendo a Ozzy. Y me habían puesto a Ozzy un coma inducido durante 8 días para que no sintiera dolor. Y cuando literalmente la primera vez que vi a Ozzy, estaba una sala llena de personas que estaban en coma y, ya sabes, tubos y botellas saliendo de todas partes. Y ya sabes, a un lado de él había una botella de sangre donde estaba goteando al otro lado. Está llena de orina y yo simplemente estoy como, esto es sí una pesadilla. Me voy a despertar un minuto. El declive de la salud de Ozzy comenzó con un accidente de vehículo todoterreno 2000, cuando se rompió el cuello y sufrió graves lesiones. A primera vista, parecía una herida que no tendría un impacto duradero su vida, pero en realidad marcó el comienzo de un deterioro lento y constante de su condición física. Luego, 2019, Ozzy sufrió otro grave accidente. Esta vez, una caída agravó las viejas lesiones, empeorando su ya frágil estado. Sin embargo, la verdad detrás de las batallas de Ozzy era mucho más grave. 2005 le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurológico degenerativo que afecta gravemente al movimiento. Aunque conocía la enfermedad desde hacía algún tiempo, Ozzy siempre intentó actuar como si no fuera a tomar el control de su vida. Sin embargo, después de cada cirugía y cada largo tratamiento, se hizo más y más consciente del declive de su cuerpo. Chunk 4. Durante 5 años, Ozzy se sometió a una serie de cirugías, desde operaciones de cuello hasta reemplazos de articulaciones y tratamientos para el Parkinson. Pero su condición nunca experimentó ninguna mejora significativa. No era solo el cuerpo de Ozzy el que se estaba desmoronando. La fuerza mental y emocional de Sharon se estaba desgastando hasta los huesos. Infinitas giras con horarios agotadores, conferencias de prensa para lidiar con escándalos e incluso llamadas telefónicas a medianoche de los managers informando de la desaparición de Ozzy después de una fiesta salvaje. Todo era como una implacable picadora de carne. Y, sin embargo, Sharon seguía llegando a tiempo a cada reunión, se recomponía para cada entrevista y seguía protegiendo ferozmente a Ozzy frente a los medios, incluso cuando ya no estaba en condiciones de defenderse. Hubo muchos momentos que Sharon podría haberse marchado, pero no lo hizo. No porque fuera débil, al contrario, era tan fuerte que era casi increíble. Se quedó no por costumbre, sino porque creía algo más grande, que detrás de toda la locura y la inestabilidad, todavía había un Ozzy al que una vez había amado. El Ozzy que había visto brillar el escenario. El que la hizo llorar cuando escribió letras solo para ella. Ese hombre me hirió más veces de las que puedo contar. Pero también fue el único, cuando estaba sobrio, que me hizo sentir parte de algo hermoso. Y tal vez fue esa creencia la que la mantuvo marcha durante los años más oscuros, dolorosos y solitarios de su vida. Quiero decir, he sido un chico malo a veces. Es como una obra de Shakespeare, nuestra historia de amor. Ozzy ha sido un viejo con las mujeres y todo esto. Bueno, tienes que ser justo. ¿Temías la última vez que Sharon realmente te dejara? Oh, absolutamente. Estaba aterrorizado. Eras adicto al sexo. Creo que es otra solución. Si eres un drogadicto como yo, cualquier cosa que altere tu mente, vas a por ella. No amaba a ninguna de estas personas, ya sabes. No, he aprendido una lección, ya sabes. ¿Qué tan cerca estuviste, Sharon, de echarlo? Oh, simplemente estaba realmente destrozada a todos los sentidos. Simplemente me quité cada manga de cada abrigo que tengo. Chunk 5. ¿Lo hiciste? Sí. Le dije a Ozzy, si me vuelves a hacer esto, te voy a cortar el pelo o te voy a cortar toda la ropa. Entonces, el matrimonio está destinado a ser para el resto de tu vida. Así que hazlo. Así que, cuando la gente dice, oh, ya sabes, nuestro trabajo nos alejó el uno del otro.
Bueno, no va a hacer eso los próximos 40 años, ¿verdad? ¿Sabes? Descubrí que Mitch y yo hemos hecho a lo largo del camino de vez cuando, hemos renovado nuestros votos. Esa es una muy buena herramienta para tener, porque olvidas cuál es el trato. Oh, las mises. Oh, he hecho esto mal. Ella me va a abuchear ahora. ¿Sabes? Cometes errores. Haces algunas cosas estúpidas. Pero quiero decir, ¿sabes? Es una calle de doble sentido. Lo es. Estos últimos 5 años han sido un infierno y he sido un dolor el trasero tratando de recuperarme. Pero mi familia ha sido tan maravillosa. Mi esposa se ha esforzado mucho tratando de ayudarme a ponerme de nuevo pie. Y mis hijos también han sido geniales. Ese es el regalo que recibes cuando tienes una relación, un matrimonio. Para lo bueno, para lo malo, la enfermedad y la salud. Los años más oscuros. Cuando la adicción ahogó toda razón y la enfermedad comenzó a carcomer su cuerpo, Ozzy Osbourne finalmente se vio obligado a enfrentarse a una verdad que había evitado durante años. Él era el que había herido profundamente a la mujer que siempre había estado a su lado. Sharon. Los ataques de ira ebrios, los arrebatos explosivos, la pérdida de control. No solo empañaron la imagen de una leyenda del rock, sino que también dejaron cicatrices emocionales duraderas su matrimonio que nunca podrían curarse por completo. Aunque siempre llevaba una máscara de indiferencia al fondo, Ozzy nunca dejó de sentirse culpable. Sabía exactamente lo que había hecho. Las traiciones, las noches que desaparecía sin decir una palabra, las cosas crueles que decía momentos de borrachera que Sharon tenía que tragar silencio con lágrimas. Nadie lo vio nunca. Su arrepentimiento llegó demasiado tarde, pero fue crudo y brutalmente honesto. Una vez dijo que cada vez que veía a Sharon limpiando silencio los destrozos que dejaba atrás, ya fuera un colapso el escenario o un ataque de pánico a medianoche, sentía que estaba matando lentamente lo más sagrado que la vida le había dado, una verdadera compañera de vida. Hubo momentos que Ozzy vivió con el temor de que Sharon realmente lo dejara. Y ese miedo no era vago. Chunk 6 lo atormentaba. Cada vez que la sobriedad se estrellaba después de una noche perdida por el alcohol y las pastillas, sabía que no merecía el perdón. No por lo que había hecho, no por cómo había destrozado la confianza de la única mujer que nunca le había dado la espalda. Sharon nunca fue una mujer frágil, pero había vivido la oscuridad durante demasiado tiempo solo para preservar una pizca de esperanza para su marido. Hubo muchas veces que empacó sus maletas y salió de la casa solo para regresar horas después. No porque fuera débil, sino porque no podía obligarse a abandonar a alguien que estaba luchando contra sus propios demonios. Sharon no siempre fue una mujer del salvaje mundo del rock, pero se enseñó a sí misma cómo sobrevivir él. Un mundo donde el amor significaba más que solo romance. Significaba resistencia y perseverancia. Ella fingía estar borracha para encajar. Sonreía a través del dolor. Cuando estaba a punto de romperse, Ozzy lo vio, y esos raros momentos de claridad, se sintió avergonzado. Avergonzado de haber obligado a esa mujer a convertirse otra persona solo para quedarse a su lado. A medida que pasaba el tiempo, Ozzy comenzó a darse cuenta de que no podía seguir así. Cada vez que Sharon decía que podría irse, sentía que la vida misma se le escapaba. Ningún escenario era lo suficientemente grande, ninguna multitud lo suficientemente ruidosa para llenar el vacío. Su ausencia dejaría. Y así, para aferrarse a lo último precioso que le quedaba, Ozzy hizo algo que siempre había evitado. Admitió sus faltas. No culpó a la enfermedad. No puso excusas sobre su pasado. Dijo claramente que estaba equivocado, que había sido cruel, que había hecho que la mujer que amaba viviera el dolor durante demasiado tiempo. Conocí a Ozzy cuando tenía alrededor de 18 años y vino a la oficina de mi padre para la gestión con Black Sabbath. Así que tenía 18 años cuando lo conocí por primera vez. ¿Amor a primera vista? No, absoluto. Yo estaba como,
Oh, Señor, míralos. Y todos eran raros y peludos, y porque estaba acostumbrada a tratar con artistas que eran estadounidenses y eran elegantes, y estaban realmente arreglados y olían bien y, ya sabes, de repente estos tipos entran y son peludos y son muy, ya sabes, del norte de Inglaterra y no se ven ni se visten como nada que haya visto mi vida. Y así que estaba muy nerviosa de ellos. Bueno, dada esa primera impresión, ¿cómo diablos se desarrolló algo? Chunk. Fui a ver su show esa noche con mi padre. Actuaron este Club Londres y estaba tan asombrada de lo que estaba viendo. De nuevo, no había visto nada como eso porque todos los artistas con los que habíamos tratado eran muy elegantes y una categoría diferente de música. Un género diferente de música. Totalmente diferente. Y luego, cuando vi lo eléctrico que era y lo diferente que era, me quedé alucinada. Yo estaba como, wow. Así que ahí es cuando me interesé Black Sabbath. Bueno, ¿cuándo empezaron a ponerse serios Aye y tú? Dices que definitivamente no fue amor a primera vista. El 79 estábamos trabajando juntos y fue el 1980 cuando empezamos. Estábamos trabajando juntos y simplemente se convirtió otra cosa. Bueno, ¿qué crees que te atrajo primero de él y te ha mantenido atraída hacia él? Ahora, todos sabemos que nadie supera el matrimonio ileso. Pero seamos sinceros. Has tenido algunos momentos realmente difíciles y tumultuosos. Pero ¿qué es lo que te mantuvo tan unida a él? Era tan divertido y ocurrente y a la vez muy vulnerable. Y simplemente pensé que era el tipo más divertido y dulce que había conocido porque era tan vulnerable con todo. Y eso simplemente me atrajo hacia él. El día de nuestra boda fue muy estancado. Ni siquiera saliste de la furgoneta. No sé a dónde ibas. ¿Algún club? Y ni siquiera saliste de la furgoneta porque ya estabas tan borracho el camino. Bueno, me lo pasé bien, creo. La furgoneta. No recuerdo la boda, ya sabes. No, porque estabas fuera de ella, y ni siquiera entraste la noche de bodas. Ozzy solía entrar por la mañana y traerme el desayuno. Y recogía flores del jardín. Y me escribía pequeñas notas. Y las he guardado todas mi bandeja de desayuno. Y solía pensar que era tan encantador. Simplemente quiero decir que probablemente sea sentimental y empalagoso. Pero ya sabes, de vez cuando hay que decirse que bueno, ya sabes, te quiero. Bueno, siempre hubo un poco de infidelidad por mi parte de la que siempre me sentí muy avergonzado, y todavía lo estoy. Chunk 8. Silencio. Te has quedado silencio. Creo que probablemente era la bebida de Ozzy. Ya no tenemos que lidiar con eso. Gracias a Dios. Pero creo que es la bebida. Yo solo fumo mucho. Sí. Siempre te decía que dejaras de fumar delante de los niños y todo. Y luego solías decir, deja de acosarme. Yo estaba como, solo te estoy pidiendo que no fumes. Creo que nos hemos acercado más a medida que envejecíamos, ya sabes. Sí, claro que sí. Quiero decir, definitivamente es mejor ahora. Lo que a mí respecta, es mejor ahora de lo que ha sido nunca. Sharon Osbourne nunca permitió completamente que Ozzy se convirtiera en una figura odiosa a su corazón. Extrañamente, medio de todas las heridas, todavía se aferraba a hermosos recuerdos. No simplemente como una forma de consuelo, sino como un recordatorio de que el verdadero Ozzy nunca había desaparecido por completo. Esas noches solitarias, los pasillos de los hospitales cuando Ozzy sufría convulsiones por las reacciones a la medicación. Sharon todavía podía recordar claramente los primeros días que él se sentaba junto a la ventana con su guitarra rasgueando melodías sencillas y sonriendo mientras la llamaba por su nombre, como si el mundo solo los contuviera a ellos dos. Recordaba el fuego sus ojos después de un show exitoso, la forma que apretaba su mano tras bambalinas mientras la multitud rugía Ozzy como un trueno. Nunca olvidó las mañanas que se despertaba. Sobrio le hacía té, se sentaba a su lado y le decía, «Hoy estás preciosa».
Esos momentos fugaces y raros fueron suficientes para que Sharon se aferrara como si fueran pepitas de oro puro enterradas en el barro. Una vez dijo que su amor por Ozzy no era porque fuera perfecto, sino porque sabía que debajo del caos todavía había un corazón cálido y frágil que necesitaba ser sostenido con ambas manos. Nunca olvidó las veces que escribió letras con su nombre, las canciones que compuso solo para Sharon y las lágrimas que derramó cada vez que ella se iba, aunque solo fuera por un día. Nadie conocía a Ozzy como Sharon, no solo a la famosa estrella de rock, sino al hombre torpe que luchaba por expresar amor. Aterrorizado por el abandono, desesperado por el perdón. Y así, a pesar del dolor y las cicatrices acumuladas, Sharon nunca borró los buenos recuerdos. Los guardó como recordatorios de que el amor no siempre es gentil, pero cuando es lo suficientemente fuerte, puede perdonar incluso las cosas más imperdonables. Creía que cada vez que Ozzy gritaba confusión emocional, cada vez que se iba a medio de la noche, cada vez que la hería, algún lugar al fondo, una parte de él todavía la llamaba por su nombre, pidiendo ayuda, rogando ser amado una vez más. Es por eso que Sharon nunca llamó a su historia de amor una tragedia, porque su corazón nunca terminó como una sentencia. Se parecía a un viaje largo y difícil que ambos habían elegido no abandonar, porque creían que a veces el milagro reside en tu capacidad de recordar todavía lo que era hermoso, incluso cuando todo a tu alrededor se está desmoronando. El día que Ozzy Osbourne falleció, los cielos no llovieron. Chunk 9. Pero para su familia, se sintió como si los cielos se hubieran derrumbado. La noticia de su muerte no sacudió a los medios de la manera sensacional que se produce cuando muere una estrella de rock legendaria. Cambio. Llegó silencio, dolorosamente y llena de tristeza. Porque Ozzy, a pesar de ser un símbolo de rebelión, controversia y errores, siempre fue el corazón de una familia donde Sharon era el hijo gentil. Y él era la tormenta impredecible. Sharon, la mujer que lo apoyó todo, desde la adicción hasta el escándalo, desde la enfermedad hasta el colapso, no lloró frente a las cámaras. Pero cualquiera que la mirara podía ver el enrojecimiento, la hinchazón, el vacío, sus ojos. No dijo mucho después del fallecimiento de su marido. Solo un breve mensaje publicado en su Instagram. Ha encontrado la paz. Y todavía no he aprendido a vivir sin él. Los días posteriores al funeral, Sharon rara vez abandonó su finca Buckinghamshire, el hogar que Ozzy más amaba por su paz, por el pequeño jardín donde se sentaba cada mañana con una taza de café y su querido perro. Esa casa había visto cientos de discusiones, innumerables silencios nacidos del conflicto, pero también contenía las piezas más tiernas de su amor, como la vez que Ozzy se arrodilló para pedir perdón a Sharon, o los días que se recuperaba de su accidente, y ella se sentaba masajeando sus hombros durante horas sin descanso. Sharon había sido una vez tan fuerte que los medios la llamaron la mujer de hierro. Pero después de la muerte de Ozzy, se rompió. Un día, la ama de llaves la encontró sentada a los escalones traseros al mediodía, escuchando silencio una de las antiguas grabaciones de Ozzy, No More Tears. No lloró, no suspiró. Simplemente reprodujo el coro una y otra vez, como si todavía estuviera hablando con una voz que había caído silencio para siempre. Sus hijos, Amy, Kelly y Jack, lucharon igualmente profundamente con la pérdida. Amy, la más reservada de los tres, que rara vez aparecía público con la familia, compartió un tributo breve pero inquietante. Mi padre nunca fue perfecto, pero nos amó con una clase de amor feroz que a veces te asustaba. Hoy el mundo perdió a un artista. Yo perdí una parte de mi alma. Kelly, la segunda hija que había defendido ferozmente el nombre de su padre innumerables veces, no pudo ocultar su dolor. Un video del funeral. La misma mujer que una vez se mantuvo firme frente a los medios internacionales, se derrumbó como una niña el momento que el ataúd de Ozzy fue bajado a la tierra. Cayó de rodillas junto a Sharon, aferrándose a la mano de su madre como si no pudiera creer que el hombre que una vez la acompañó al escenario
y la cantó para dormir con su voz ronca, era ahora solo un recuerdo. Jack, el único hijo y coprotagonista de Ozzy, el reality show de su familia, estuvo inusualmente silencioso. Una vez dijo, «Mi padre no era como nadie más, y cuando se vaya, nadie lo reemplazará». Los primeros días después del funeral, Jack se encerró en el estudio de su casa. Pasó horas escuchando viejas grabaciones, fragmentos aleatorios de su padre divagando los Osbourne, la risa, el canto desafinado. Se convirtió en el único sonido que hizo que el mundo se sintiera un poco menos vacío. Chunk 10. Sharon entendía el dolor de sus hijos, pero tal vez nadie comprendió realmente la profundidad del dolor que ella llevaba, porque no solo había perdido a un marido, había perdido la otra mitad de su alma, la parte que la había ayudado a construir un imperio, una familia, una vida de recuerdos que se extendía a lo largo de casi 5 décadas. Sin Ozzy, no había más gritos, ni chistes ridículos, ni historias sin sentido a medianoche. La casa se había vuelto terriblemente silenciosa. Cuando las luces del escenario se apagan para siempre, cuando los gritos y la distorsión se desvanecen la memoria, lo que queda no es la gloria o los números de las listas. Lo que queda es una mujer sentada junto a una foto de su marido mirando al vacío insustituible donde una vez estuvo Ozzy, no como una leyenda del rock, sino como un marido, un padre, un alma complicada que había amado y elegido durante casi 50 años de su vida. Sharon nunca trató de canonizarlo después de que se fuera. No negó sus defectos, no borró los momentos dolorosos que se habían causado mutuamente, pero se aferró a todo, lo bueno y lo malo, como alguien que se aferra a una vieja alfombra, deshilachada, desgastada, pero cada hilo lleva un recuerdo insustituible al mundo. Ozzy Osbourne puede ser siempre el príncipe de las tinieblas, el loco de los escenarios de rock, el hombre que cambió la visión del mundo de un artista rebelde. Pero para Sharon, era simplemente el primer hombre que la hizo reír cuando era niña, el único hombre que realmente amó y el que la hizo llorar más su vida. Esa complejidad era la esencia de su amor, desordenado, imperfecto, pero desgarradoramente real. Después del funeral, Sharon decidió no abandonar su casa. Dijo que necesitaba quedarse para seguir hablando con Ozzy, aunque solo fuera su mente. Colocó una silla vacía en el balcón junto a la mesa de madera. Se solía sentar cada mañana como esperando una conversación que nunca terminó realmente. Y cada noche todavía camina por el jardín agarrando el viejo llavero. Ozzy solía llevar un trozo de metal desgastado con una etiqueta de plástico que decía a Sharon, «Amor siempre Owe». Tal vez Sharon no necesita que nadie entienda su dolor. Ha vivido con él el tiempo suficiente para saber que el amor no lo salva todo, pero nos da la fuerza para seguir adelante incluso después de perder lo más importante. Y ahora, con ese viaje su capítulo final, Sharon sigue de pie como siempre lo ha hecho, no por deber, no por las apariencias, sino por un amor tan profundo que nunca se secó. Una vez dijo que si tuviera la oportunidad de elegir de nuevo, incluso conociendo todo el dolor, todavía elegiría a Ozzy. Porque para ella, él no era solo el hombre que amaba. Él era donde pertenecía. No un lugar de paz, sino uno de verdad cruda e inquebrantable. Y a aquellos que la cuestionaron, la criticaron o la alabaron, Sharon solo dejó un mensaje. No me quedé porque tenía que hacerlo. Chunk 11. Me quedé porque en ningún otro lugar estaba Ozzy. Y si quieres seguir explorando los lados ocultos de las leyendas de la música más allá del foco, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Volveremos con historias que nunca has escuchado.